Caloraya, ya les mencioné. ¿Por qué datos? ¿Por qué la legislación chilena en el tema de datos? ¿Cuál es la relevancia de los datos en el contexto de la inteligencia artificial? Y para graficar eso, quiero mostrar el siguiente slide, por favor. La inteligencia artificial se estructura sobre la base de datos, de información. Para graficarlo, vale tener presente esta imagen del iceberg, en la cual sobre la superficie encontramos, yo diría, un 20% datos estructurados. Y un 80% que está bajo la superficie son datos no estructurados. ¿A qué me refiero cuando hablo de datos no estructurados? Son datos que no podemos ver ni utilizar, pues los sistemas actuales no tienen la capacidad de llegar a ellos o analizarlos. Entonces, una forma para refinar estos datos brutos, estos datos no estructurados, es justamente la inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Ahora, ¿qué tipo de datos necesita la inteligencia artificial? Los datos que va a requerir un sistema de inteligencia artificial para entrenar su algoritmo va a depender en el fondo de la naturaleza de la solución determinada. Si, por ejemplo, buscamos una solución de inteligencia artificial en el ámbito de la minería, los datos que vamos a requerir son datos, por ejemplo, de carácter geológico, como la identificación de la roca, la clasificación del suelo, etc. Lo que nos interesa a efectos de esta presentación son lo que se denominan datos de carácter personal. Siguiente slide, por favor. ¿Y qué son los datos personales? Los datos personales son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Esta es la definición legal de datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? A grosso modo, nombre y apellido, domicilio, correo electrónico, la cédula de identidad, el rol único tributario, datos de geolocalización. Esos son datos personales. Ahora, la gracia de estos datos personales es que estos datos personales pueden ser tratados. ¿Y qué me refiero cuando hablo de tratar datos personales? Siguiente slide, por favor. El tratamiento, entonces, es cualquier operación que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, configurar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir o cancelar datos personales. En el fondo, casi toda operación que se realiza en Internet. Desde comprar un libro en Amazon hasta comprar pasaje en LAN para viajar al extranjero, todas esas operaciones en general son operaciones que abordan o implican un tratamiento de datos personales. Ahora, siguiente slide, por favor. ¿Estos datos pueden ser tratados sin ninguna restricción por parte de la empresa o hay ciertos límites al tratamiento de datos personales? La verdad es que hay ciertos límites. Estos límites están consagrados en algunos principios en el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, el principio de libertad. El principio de libertad, en el fondo, establece que hay un derecho a tratar datos personales siempre que se haga en el marco de nuestra legislación, contando con la autorización del titular, y para las finalidades permitidas en la ley. Otro principio es el principio de finalidad. Esto quiere decir que los datos personales solo deben utilizarse para aquellos fines con que hayan sido recolectados. Esto es súper relevante, salvo que se provengan o se hayan recolectado de fuentes de acceso público. El principio de calidad, que también es extremadamente relevante. ¿Qué quiere decir este principio de calidad? Que la información recolectada debe ser exacta, veraz, actualizada y responder a la situación real del titular de datos personales. Finalmente, un principio que hoy día existe es el principio de responsabilidad del tratamiento de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que la confidencialidad de las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales es un aspecto clave. Y además, quien trata datos personales debe exhibir un cierto grado de cuidado que señala la ley. Ahora, tomando en consideración estos principios, siguiente slide, por favor. ¿Qué problemas pueden surgir en el tratamiento de datos personales en el contexto de la inteligencia artificial? Es decir, tomando en consideración los principios antes mencionados, ¿qué problemas pueden surgir a propósito de la inteligencia artificial? Siguiente slide, por favor. Principio de finalidad del tratamiento. Recordemos que la finalidad del fondo era que los datos hayan sido
utilizados para los fines por los cuales se recolectó. Un problema que puede darse es, y lo planteo la siguiente pregunta, ¿qué va a suceder cuando en el tratamiento de datos personales el algoritmo de Machine Learning identifique que se puede lograr el resultado buscado inicialmente de una forma o de una finalidad distinta a la buscada inicialmente, pero más eficiente? Es un problema que puede surgir. Recordemos que un rasgo característico de la inteligencia artificial es la autonomía y la imprevisibilidad. Esto quiere decir que los sistemas de inteligencia artificial no siguen necesariamente una secuencia de razonamiento que un ser humano pueda prever o deducir de forma lógica. La inteligencia artificial muchas veces funciona o opera bajo la lógica outside of the box, o fuera de la caja. Por lo tanto, es perfectamente posible que un sistema de inteligencia artificial llegue a una solución que el humano no pueda prever inicialmente y que resulte más eficiente. Entonces, va a haber un problema, evidentemente, con el tema de la finalidad del tratamiento, porque puede que la finalidad inicialmente sea una, pero el sistema de Machine Learning, el algoritmo de Machine Learning, logre una solución más eficaz que sea distinta a la inicialmente buscada. Ese es un problema que puede darse muy particularmente. Siguiente slide, por favor. Entonces, ahí está el problema. Resultado más eficiente versus una finalidad distinta. Siguiente. Autorización del tratamiento. Recordemos que un aspecto clave en materia de datos personales, en materia de tratamiento de datos personales, es contar con la autorización del titular. Entonces, la pregunta práctica que puede darse es, ¿qué va a suceder cuáles son los efectos si el titular de datos decide retirar su autorización al tratamiento de datos personales en el contexto de inteligencia artificial? ¿Cuáles van a ser los efectos en el sistema de inteligencia artificial? ¿Y cómo puede retirar una autorización que ya está dada? ¿Cómo va a afectar eso a la representación del modelo? Siguiente slide, por favor. Calidad del tratamiento. Esto es interesante porque recordemos que la calidad se refería a que los datos deben ser exactos, veraces, actualizados y responder a la situación real del titular. Entonces, una pregunta práctica que puede ocurrir en el contexto de tratamiento de datos personales en el área de salud. ¿Qué sucederá cuando un paciente, ya sea por ignorancia o por mera voluntad, decide ocultar información clave para el diagnóstico correcto de un sistema de inteligencia artificial en el ámbito de la salud? Por ejemplo, la persona tiene que asistir al médico y en el contexto de una consulta médica para diagnosticar, por ejemplo, un cáncer. La persona omite, por ejemplo, que tuvo una enfermedad que, por ejemplo, le da vergüenza comentar que tuvo esa enfermedad, y deliberadamente omite esa información que es clave para el diagnóstico efectuado a través de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, es un tema que es relevante. Siguiente, por favor. Ahora la pregunta es, ¿son los únicos problemas que pueden surgir con el tratamiento de datos personales en el contexto de la inteligencia artificial? Y la respuesta para el siguiente slide, no. Tal como señalaba el senador Pu, hay un proyecto de ley actualmente en el Senado, el Congreso, sobre datos personales. Y este proyecto de ley consagra una serie de principios adicionales al tratamiento de datos personales. Y estos principios también generan ciertas dudas o cierta implicancia en materia de inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Uno de sus principios es el principio de transparencia. El principio de transparencia, en el fondo, ¿qué es? Es que supone que las políticas y las prácticas sobre el tratamiento de datos personales deben estar permanentemente accesibles al interesado, de manera clara, precisa, inequívoca y gratuita. En el fondo, el principio de transparencia, que sepamos cómo son tratados los datos personales. Lo anterior es relevante porque si se considera que existen técnicas de Machine Learning que presentan complejidad, ya sea en el modelo o en el algoritmo, lo que hace que la interpretabilidad de dichas técnicas por parte de humanos sea limitada. Hay consideraciones técnicas que inciden en la opacidad de ciertos algoritmos, como por ejemplo la complejidad de la estructura del algoritmo, lo que pasa con las redes neuronales profundas, o algoritmos de Machine Learning basados en relaciones geométricas que los humanos no pueden visualizar, como por ejemplo son las máquinas de vectores de soporte. En ambos casos, la complejidad y la opacidad de esos algoritmos
no está dada por un capricho de la empresa, sino que simplemente por temas netamente técnicos. Entonces, la pregunta que surge en este contexto es, ¿qué sucederá cuando en el cumplimiento de este principio de transparencia no sea posible revelar cómo el algoritmo de Machine Learning llegó a tomar una determinada decisión? Siguiente slide, por favor. De mismo modo, ¿cómo va a cumplirse este principio de transparencia o cómo se va a revelar en el fondo una decisión si esto involucra activos intangibles que son extremadamente valiosos para una empresa, como puede ser secretos empresariales o información protegida por propiedad intelectual? Siguiente slide, por favor. Un tema que también contempla el nuevo proyecto de ley es el derecho a oposición a valoraciones personales automatizadas. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo es el derecho a no ser objeto de una decisión automatizada basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales. ¿Cuáles son las medidas que contempla este derecho de oposición? El responsable de tratamiento debe adoptar medidas necesarias para asegurar los derechos titulares. Entre estas medidas se encuentran el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, el derecho a expresar su punto de vista y el derecho a solicitar la revisión de la decisión. Siguiente slide. Esto genera una serie de problemas, porque de partida supone que el humano que revisa la decisión está ausente, no tiene sesgos, lo cual es errado. Los humanos también tenemos sesgos en las decisiones. Y supone que la decisión humana es más infalible que la de un algoritmo, cuando muchas veces no es así. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se dan? ¿Es la intervención humana garantía de ausencia de sesgos en la toma de decisiones? Lo dudo. Otra pregunta, ¿cómo se puede solicitar la revisión de algoritmos complejos cuyos creadores ni siquiera saben cómo funciona este algoritmo, justamente por estas consideraciones técnicas que yo antes mencionaba? Son desafíos que presentan justamente este derecho y que sería interesante abordar una forma de solucionar este tema. Siguiente slide, por favor. Entonces, frente a todos estos problemas, ¿cómo es posible solucionar los desafíos que presenta el tratamiento de datos personales en el contexto de la inteligencia artificial? Siguiente slide. Y hay soluciones de carácter técnico, por ejemplo, siguiente slide. Un libro que yo recomiendo, muy interesante, de un autor que se llama Michael Kearns, que es profesor de la Universidad de Pensilvania, que habla sobre un tema, sobre el diseño ético de algoritmos desde la perspectiva técnica, que es extremadamente interesante. No voy a darle latas con ese tema, porque lo mío es la parte normativa. Siguiente slide, por favor. Puede haber soluciones de carácter normativo. Siguiente slide. Lo importante y lo que hay que tener presente es la disponibilidad de datos y, lo más importante, datos de calidad. La ley puede ser, o sea, no es la idea entrar a regular de una forma detallista y generar barreras de entrada al desarrollo de inteligencia artificial en Chile con una normativa demasiado específica, con altos estándares en materia de tratamiento de datos personales. Hay que tener en cuenta que, según un estudio del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo, junto con AmCham, 8 de cada 10 empresas chilenas no han adoptado tecnologías o tienen iniciativas de inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial ha sido adoptada por muy pocas empresas en Chile. Entonces, establecer de inmediato barreras de entrada o requisitos extremadamente onerosos al desarrollo de esta tecnología puede ser un tema complejo y precisamente desincentivar la adopción de esta tecnología en Chile. Necesitamos disponibilidad de datos y datos de calidad, con el compromiso y estricto del respeto de los derechos de los titulares. Ese tema es clave, porque si bien necesitamos más datos, también tiene que haber un derecho y respetar los derechos de los titulares. Siguiente slide, por favor. Entonces, otra propuesta es disminuir los costos de transacción.
Cuando hablamos de disminuir los costos de transacción asociados al tratamiento de datos personales, nos referimos a poder usar datos personales sin requerir autorización del titular de los datos personales. Y para esto hay dos medidas concretas. Uno, lo que se conoce como la disociación de datos personales. Tanto la ley chilena como el proyecto de ley y el estándar OCDE establece como mejor práctica para los efectos antes señalados la disociación del dato. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de tratar el dato, el responsable desvincula el dato de la persona determinada. El dato ya no corresponde a Carlos Araya, lo desvincula, lo disocia, lo anonimiza. De esa forma ya no estamos frente a un dato personal y en consecuencia no nos afectan las restricciones asociadas a esos datos personales. Sin embargo, como bien saben, la disociación tampoco es una solución perfecta. En el año 2006, Netflix organizó una competencia llamada el Netflix Prize, muy conocida, en la cual este desafío, la empresa entregó un conjunto de bases de datos anonimizadas y algunos investigadores lograron, a partir de esa información anonimizada o disociada, comparándola con otras bases de datos, lograr llegar a los usuarios concretos de Netflix. Y esa solución fue publicada en un paper. Por lo tanto, si bien no es la solución perfecta, sí ayuda, sí colabora. El problema que hoy día existe con la disociación es que no existe una guía que indique de forma clara cuál es el procedimiento idóneo para disociar o anonimizar un dato. Quizá una solución en ese sentido sería elaborar una guía práctica o una norma técnica validada por la autoridad que entregue una guía para que las empresas puedan anonimizar datos y así tener un conjunto de datos fuertes que le permita justamente potenciar la inteligencia artificial. Y un último tema es que puede darse, ¿qué pasa si la empresa no quiere anonimizar los datos? Si la empresa no le sirven los datos anonimizados. ¿Existe otra vía? Y en nuestro país actualmente no existe, pero una vía para usar datos personales no anonimizados y sin permiso titular es lo que se denomina en el derecho comparado el interés legítimo. Es decir, en ciertas circunstancias, personas y organizaciones tendrán un interés legítimo para tratar datos personales, sin pedir permiso al titular. Por ejemplo, en materia de seguridad informática, el antivirus que revisa nuestro email y accede a nuestros datos personales lo hace porque existe un interés legítimo de resguardar nuestra seguridad informática. En ese contexto, se podría proponer redefinir el interés legítimo, que está en el proyecto de ley, asociado al uso de datos personales para el entrenamiento de algoritmos de Machine Learning. Es decir, cuál sería el alcance o la hipótesis con las cuales legítimamente se podría usar un dato personal no anonimizado para efectos de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, con el propósito de permitir que quienes desarrollen esta tecnología en Chile tengan una guía que sea lo suficientemente clara y segura para impulsar el desarrollo de esta tecnología en Chile. Esos son los dos aspectos que considero que son relevantes para generar un ambiente saludable para impulsar esta tecnología en Chile, la tecnología de inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Porque si en el fondo empezamos a generar una serie de restricciones normativas a una tecnología que no ha sido adoptada en Chile, lo que finalmente vamos a tener en cuanto a inteligencia artificial en Chile va a ser lo siguiente. Siguiente slide. Algo así. Tecnología previsible, sin mayor impacto y que finalmente nos va a dejar muy atrás en comparación con lo que queremos llegar o lo que podríamos ambicionar, que sería lo siguiente. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Algo como eso. Es una serie de ciencia ficción, pero la ciencia ficción en este ámbito muchas veces inspira a la ciencia. Mi llamado finalmente es a que no a desregular o a no regular, sino que a regular de forma inteligente. Y para regular de forma inteligente tenemos que primero entender la tecnología. Es muy fácil y es un defecto de muchos abogados y carreras asociadas a la parte de humanidades,
pretender querer solucionar los problemas sin entender el contexto tecnológico en el cual estamos inmersos. Muchas veces la ley otorga soluciones, pero primero hay que entender cómo funciona la tecnología. Y ese es el desafío que también le lanzo a mis colegas y a la gente que está involucrada en la parte de las humanidades. Entendamos cómo funciona esta tecnología, generemos los incentivos para que las empresas en Chile adopten la inteligencia artificial en sus propios procesos comerciales, y una vez que ese motor empiece a andar y empiece a impulsar, ahí ver cómo regularlo de forma inteligente, cómo entender de forma inteligente este fenómeno, y así fomentar en Chile, y que Chile sea finalmente un hub tecnológico en la región, y yo sé que tiene las capacidades para hacerlo. Eso, muchas gracias, así me entendí.